¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a la semana 7. Vamos a ver el tema criterio de la primera derivada, lo que es la parte de puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello vamos a ver esta parte, un problema, un caso aplicativo justamente de costo. Los puntos A y B están situados uno frente al otro, dice, en lados opuestos de un río recto de 300 metros de ancho. El punto D está a 600 metros de B y en su misma orilla. Una compañía de teléfonos desea tender un cable desde A hasta D. Si el costo por metro de cable es del 25% más caro bajo el agua que por tierra, ¿cómo se debe tender el cable para que el costo total sea, dice, mínimo, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas, nosotros tenemos que justamente ya realizar justamente aplicaciones de la parte de los criterios de la derivada, ¿no? Entonces, para ello, para optimizar, por ejemplo, costos, para maximizar, ¿sí? Entonces, eso ya justamente tiene que ver mucho con la aplicación de la parte de criterios de derivada, ¿no? Como es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Bien, acá nos dice responda a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué entiende por criterio de la primera derivada? ¿En qué consisten los puntos críticos? ¿Cómo determinar los puntos críticos? ¿Y cómo se determinan los intervalos de crecimiento y de crecimiento? Tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, analizando los máximos y mínimos, aplicando objetivamente estos conocimientos y resolviendo problemas de aplicación sobre optimizaciones, demostrando dominio del tema. Bien, entonces nos vamos a centrar en la parte en este caso, ya del tema, lo que nos habla de crecimiento y decrecimiento de una función y los extremos relativos. Para ello tenemos una función, a ver, atención, miren, vamos a hablar de una función. Aquí tenemos una función, dice, f de x, y es igual a f de x, una función continua, cuya gráfica es de la figura. Y acá tenemos, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta justamente en qué intervalos justamente crece o decrece, ¿no? Por ejemplo, f es creciente, dice, en los intervalos a, miren, ahí crece, ¿ya? B también crece justamente, ahí está, miren, crece. Y en él dicen C, crece, ¿no? Aquí también está creciendo, ahí ven, llega, tiene un pico ahí y empieza a crecer. F decrece, dicen él, la función f es decreciente, por ejemplo, cuando x toma el valor de e, y ahí empieza a tener esta parte, ¿ya? En el punto G también sigue teniendo este comportamiento y en el H, ¿no? Sigue bajando, miren. ¿De acuerdo? Y dice F presenta máximos relativos en D y J. Entonces nos ubicamos acá en el punto D, es un máximo relativo. También tenemos en J, dice, ¿no? Y J también tenemos acá un máximo. Y luego dice f representa, o sea, la función f representa mínimos relativos en i. Vamos a buscar, aquí lo tenemos, miren, un mínimo relativo. Y en k también tiene un mínimo relativo. ¿Ya, chicos? Entonces, pero esto ¿cómo se analiza? Justamente aplicando ya los criterios de la primera derivada, ¿no? Entonces acá, como nos podemos dar cuenta, la gráfica tiene intervalos de crecimiento y tiene también intervalos donde decrece, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces,
más adelante seguro vamos a complementar, tenemos esto, miren, ve, esta parte. Por ejemplo, acá dice tenemos un punto máximo, ¿no? Lo que dice acá. Entonces, crece, miren, todo esto de acá crece y luego por acá sería decrece, ¿no? Y hemos visto unas funciones así de ese tipo, por ejemplo, la función seno, la función coseno, ¿no? Bien, acá también lo mismo de la función, pero vamos a hablar de los extremos relativos. Tenemos algunas definiciones, dice a la vista de estas observaciones, podemos dar las siguientes definiciones. Ya nos dicen, sea una función, justamente una función definida en un cierto intervalo y sea punto de su interior. ¿Ya? Nos habla que esta función es creciente en el punto A. Ya nos dice que en el punto A justamente es creciente. Ahí está. Si existe intervalo centrado, dice en A, en el que se cumple. Por ejemplo, dice f de A es menor que f de X para todo X de ese intervalo cuando X sea mayor que A. ¿Ya? Entonces ahí va a ser creciente. Aquí también, ¿no? Las condiciones en este caso que tienen que cumplir. Y la función es decreciente en el punto A si existe intervalos centrado en A en el que tiene que cumplir que A sea mayor, ¿ve? ¿Ya? Y X va a ser mayor o menor. ¿Ya? Entonces acá lo que ya hemos analizado, el punto anterior. También tenemos el crecimiento y decrecimiento de una función con los extremos relativos. Si f tiene un máximo relativo en A, si existe un intervalo centrado en A, en el que se cumple, ¿no?, esta condición, donde dice f de A es mayor o igual que f de X para todo punto X que de ese intervalo, ¿no? Y también hay un mínimo relativo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando f de A sea menor que la función. Entonces ahí vamos a hablar de un mínimo relativo. Y acá tenemos la parte de crecimiento y decrecimiento de una función de extremos relativos, ¿no? Como podemos observar acá, nosotros en la parte ya de la imagen, ¿no? Así pues dice, es posible que una función sea creciente en un punto y no sea derivable, dice, en el caso C, por ejemplo. ¿Ya? En el caso C. ¿Ya? Por justamente acá tiene un pico ahí, ¿no? ¿Ya? Ese es el detalle en esta parte. O que presenta un mínimo relativo y su derivada no sea cero, porque no existe como en el caso punto K. Hay otro caso, mire. Pero si una función es derivable en un punto A, parece que existe una estrecha relación entre estos conceptos y el signo de la derivada. Por ejemplo, acá la primera derivada de la función f de A, ¿no? Así se da lectura. ¿Ya? Y acá también tenemos de los extremos relativos, resultados o propiedades que vamos a utilizar justamente, ¿no? Se verifican los siguientes resultados. Acá dice si, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Si la derivada con respecto a ese punto es mayor que 0, entonces la función es creciente en ese punto A. ¿Ya? Si es positivo, por ejemplo acá, ¿ven? Justo en este punto la derivada dice que es mayor que 0, o sea, va a ser un resultado positivo. Y si es positivo, se sobreentiende que es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Si es positivo. Y como nosotros podemos ver acá, la función crece. Entonces acá sería creciente, miren. ¿Ya? Acá es creciente. Y si es creciente, vamos a hablar de un mínimo relativo. ¿Ya? O sea, si es cóncava hacia arriba, como el que acabamos de hacer este gráfico, y acá vamos a tener un mínimo. ¿Ya? Vamos a tener un mínimo. Bien, chicos. A ver, un momento. Ya está. Bien, entonces eso nos quiere mencionar esta parte. Pero también se da la otra parte, ¿no? Donde dice, si la derivada en un punto es positiva, la recta tangente en ese punto tiene pendiente positiva acá, miren. Entonces, la función presenta aproximadamente alguna de estas situaciones y será creciente en el punto A. Por ejemplo, acá, justamente, si iría de 0 ahí, justo hasta acá, creciente, pero luego ya decrece. Entonces, acá hablamos ya de un máximo, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado.
¿ya? Entonces, si la primera derivada con respecto a ese punto que queremos analizar es mayor que 0, la función va a ser creciente, ¿ya? Luego tenemos el crecimiento y decrecimiento de una función de extremos relativos. Pero, ¿qué pasa si esta función es menor que 0? Ya lo vimos cuando es mayor que 0 y ahora vamos a analizar cuando es menor que 0. Entonces, si eso sucede, nos dicen que tiene un decrecimiento, ¿no? O sea, decrece en ese punto que estamos analizando. Y justamente acá, llega y en algún momento hará esto, ¿no? Y esto también. Entonces, decrece. Si la derivada en un punto es negativa, la recta tangente en ese punto tiene pendiente, dice, negativa. Y ahí está, miren, la orientación justamente de las rectas. Recuerden que si yo tengo una recta, si lo represento ahí con ese sentido, siempre la recta va a tener pendiente negativa. Pero no era como el caso anterior, ¿no? Ahí en ese sentido, miren, la pendiente siempre es positiva de la recta. Es lo que nos quiere decir acá, ¿no? Entonces, de una recta tangente, la que corta en un punto, ¿ya? En un punto a la curva en este caso. Y en cambio ahí es positivo, ¿no? ¿Ya? Y acá la pendiente es menor que 0, o sea, negativo. Y acá mayor que 0. Bien, y seguimos con el análisis. Si f representa un máximo o un mínimo relativo, en A, existe que la primera, en este caso la derivada de la función f con respecto al punto A, entonces lo vamos a igualar a 0. Esto es para encontrar los puntos, ¿ya? Para encontrar en este caso los puntos críticos, que así lo vamos a denominar. En los máximos o mínimos relativos la tangente sí existe. Es horizontal, por lo tanto su derivada en ella será 0, dice. También se puede argumentar diciendo que existe, ¿sí? Y no fuera 0, sería positiva o negativa. O sea, los dos casos se pueden dar, ¿no? Por los resultados anteriores sería creciendo o decreciente, dice. O sea, está creciendo en este caso, crece esta parte, por ejemplo, esto sería, miren, por ejemplo, este crece, ¿no? Pero de A hasta acá, por ejemplo, decrece. Esto también decrece. Entonces acá se da un máximo y acá se da un mínimo, por ejemplo. Ya, entonces eso tiene que quedar claro. Sé que ustedes van a complementar con el docente de práctica, ¿no? Van a complementar cualquier inquietud que tengan, por favor, tendrán que hacerlo en su respectiva clase. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante, chicos. A ver, vamos a continuar. Y acá tenemos también, ¿no?, algunas reglas prácticas para poder determinar con respecto a estos, al análisis justamente, ¿no?, de los intervalos, en qué intervalo crece o decrece, ¿no? Nos dan la función f, derivable, dice en este intervalo, a, b, lo que tenemos aquí, y si la primera derivada es mayor que 0, ya sabemos que es creciente en este intervalo, ¿no? Y acá nos podemos dar cuenta. Ahora, si es menor que 0, ya es decreciente también, ¿no? Ya es decreciente, y si es igual a 0, es constante, dice, ¿no? Ya esto se está relacionando justamente con la recta tangente, pues, ¿no? Ya si es mayor que 0 es creciente y la pendiente dice que es positiva, ¿no? Y ahora si es negativo, la derivada es menor que 0, entonces estamos hablando de una pendiente negativa de la recta tangente. Y si es igual a 0, estamos hablando pues que la pendiente va a ser igual a 0. Geométricamente el análisis, ¿ya? Bien. Aquí también seguimos con lo mismo, pero acá hay algunas reglas prácticas, ¿no? Si la función f de x es derivable en este intervalo, y si la derivada con respecto a c es de c igual a 0, entonces x es igual a c. Hay un punto crítico que puede ser o no un extremo relativo, máximo o mínimo, no siempre, ¿eh? Por ejemplo, en la gráfica hay puntos críticos, dice, por ejemplo, en A, B, D, I. Pero de ellos solo hay extremos relativos, ¿dónde? En D, I. Acá, ¿no? Extremos relativos, dice, acá está. Estos no son, ¿no? Porque terminan en un pico, ¿ya? Eso no, o sea que ahí no existe justamente la derivada, ¿no? Entonces acá sí, miren. ¿Ya, jóvenes? Bien.
Luego tenemos esta parte de las reglas prácticas. A ver un momento. Bueno, ya lo analizamos esa parte. Bien, y seguimos con estas reglas prácticas, ¿no? Si la función también es derivable en ese intervalo, una vez localizado, dice los puntos críticos, que en este caso sería x igual a c, donde la derivada de c es igual a 0, se estudia los posibles extremos relativos por uno de estos dos métodos. Criterio de la primera derivada, eso es lo que vamos justamente a ver en esta sesión, ¿ya? El criterio de la primera derivada. Si dice esta, la primera derivada cambia de signo, hay un extremo relativo. Si pasa de positivo a negativo, la función pasa de creciente a decreciente, hay un máximo. A ver, esto, de positivo, ahí miren. Y luego dice que pasa a negativo. Ah, ya, acá hay un máximo, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que quedar claro, esta parte. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro, miren. O sea, acá, positivo, y luego por acá pasa con negativo. Y esto es lo que nos dice acá, pasa creciente, hay máximo, es cóncava hacia abajo. Ya es un razonamiento análogo para un mínimo, dice. Y para un mínimo, profesor, fácil, negativo y luego pasa a positivo. O sea, decrece y luego crece. Y este es un mínimo. ¿Ya? De forma análoga en todo caso. Negativo a positivo nada más. Ese es con respecto al criterio de la primera derivada. Y luego, con respecto al criterio de la segunda derivada, miren, si la segunda derivada lo representan así, por favor, ahí como dos comitas en la parte superior, de c mayor que 0 hay un mínimo. ¿Ya? Esto ya tiene que ver justamente con la concavidad, donde dice cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Si es mayor que 0, hay un mínimo. O sea, si es mayor que 0, quiere decir que es positivo. Entonces la gráfica va a ser así, cóncava hacia arriba. Entonces, si es cóncava hacia arriba, esto se convierte en un mínimo. ¿Ya? Creciente, dice, ¿no? Pasará de negativo, ahí está, ¿ve? Negativo a positivo. ¿Ya? Y luego, acá dice la segunda derivada cuando es negativo. También pasa de positivo, llega acá y luego negativo. Y esto se convierte en un máximo, tal y como nosotros podemos ver en esta parte de esta gráfica. Muy bien. Y acá, miren, hallar los máximos y mínimos relativos de la función. Entonces, para hallar aquí, lo que tendríamos que hacer esto es derivar. ¿Ya? Que eso también ya lo estaremos justamente explicando. ¿Ya? Lo estaremos explicando, chicos, en la parte ya de la hora de clase, ¿no? En la clase que ustedes tengan con el docente de práctica. Por ejemplo, si vamos a derivar acá la primera derivada, ahí está. Acá sería 4 por x al cubo, menos acá sería 12x al cuadrado. Y la derivada de una constante es igual a 0. A continuación, ¿qué se va a realizar? Que la primera derivada dice, la definición lo que dice, tenemos que igualarlo a 0. ¿Ya? Lo vamos a igualar a 0. O sea, esto quiere decir que 4 por x al cubo menos 12x al cuadrado tiene que ser igual a 0. Ya está. Entonces aquí vamos a factorizar. Por ejemplo, factorizamos 4x al cuadrado. Y esto sería, por ejemplo, a ver, x, ¿sí? Y acá sería menos 3 nada más, ¿no? Y esto sería igual a 0. Chicos, entonces de esa manera ustedes pueden determinar acá los puntos críticos, que lo vamos a llamar los puntos, punto C nada más, ¿no? Ya jóvenes, para ello tenemos ya ejercicios resueltos justamente, ya que nos van a permitir comprobar la resolución de este tipo de ejercicios. Bien, jóvenes, entonces, a ver, vamos a avanzar. Ya acá tenemos también otro ejemplo. Les invito justamente a que ustedes ya lo revisen, ¿no? Para ello, para esta semana, ustedes tienen videos justamente resueltos de este tipo de ejercicios y sé que ustedes lo van a desarrollar.
¿Ya? Lo van a visualizar y ya estarán justamente comprobando y luego ya ustedes podrán resolverlo. ¿Ya? Bien, ¿qué he aprendido en esta sesión? ¿Qué dificultades se presentaron? Dice en la solución de ejercicios o problemas. ¿Qué tipo de problemas cotidianos de gestión empresarial se podrían resolver usando este tema? Bueno, aquí tenemos la referencia bibliográfica. Muchas gracias, estimados estudiantes.